Hola, buenas, ¿qué tal? Mi nombre es Negador y esto es el podcast ¿Cómo Cuándo? En el episodio de hoy te voy a hablar de cómo cuándo te hablé de las consolas de mi infancia y actualidad. Así que vamos a ello. Me encantaría comenzar en realidad por el inicio, el verdadero inicio, que es cuando yo fui muy chiquito. Por fortuna, he tenido mucha fortuna en mi vida, pero una de las mayores fortunas considero que es el hecho de tener este acercamiento con las consolas, al poder ser parte de esa generación que tuvo su consola en casa y que puedo disfrutar. Ahora, no todo fue un camino de rosas para mí, la verdad. Hubieron un par de complejidades de por medio. Entonces quisiera comenzar mencionándolo. Cuando yo era muy pequeño, yo fui detectado con miopía en ese entonces. Y mi madre siempre me ha dicho que ella nunca se percató que yo tenía miopía hasta el momento en donde no podía escribir mi nombre. Así que imagínate quizá cuántos años pasé sufriendo sin poder ver el mundo hasta que en definitiva me detectaron esta enfermedad. Y desde entonces que ocupo lentes, por lo tanto yo desde que tengo memoria siempre he utilizado lentes. Y la doctora, entre todas las recomendaciones que le hizo mi madre, le dijo que estaba absolutamente prohibido que nosotros jugáramos, o sea, refiriéndome yo y a mi hermano, ¿no? Pero se refería específicamente a mí. Que yo no tenía que jugar videojuegos o pasar mucho tiempo delante de la pantalla, porque eso era contraproducente. Por lo tanto, nunca tuvimos consola en casa, básicamente por eso. Porque, uno, la situación económica no estaba para eso. Y dos, porque no se podía, como que se entendía como que eso me hacía daño. Ahora, por fortuna, mi hermano no tenía esta dificultad visual, pero él corrió la misma suerte que yo, así que, bueno, es parte del rol de los hermanos, ¿no? Acompañar en ese tipo de complejidades. Así que mi hermano sufrió la misma suerte que yo y tampoco jugó ninguna consola de videojuegos, excepto cuando iba a la casa de un amigo, ya sea por las fechas de cumpleaños o que te pasabas a la casa de alguien, y así. Pero en mi casa no hubo consola de videojuegos hasta... Y aquí viene el primer hito como importante, que es cuando visité la casa de mi tío, me acuerdo muy bien, y mi tío tiene la fortuna de ser muy, muy amante de la tecnología. Entonces, recuerdo que ahí fue donde vi la primera tele grande, y las teles antes tenían mucha profundidad, ¿sabes? O sea, pesaban un montón. Y me acuerdo que mi tío fue de los pocos seres humanos que le vi en la Tierra un televisor de 32 pulgadas, creo que era así, 32. Pero era macizo, la weá era gigante. O sea, imagínate, yo que en ese entonces era pequeño, lo veía más gigante todavía. Entonces, sumado a eso, mi tío tenía una consola. Y casualmente era una consola Nintendo GameCube, que muy poca gente pudo aprovechar aquí en Chile, ya que la GameCube fue un mercado súper especial, como que tuvo su demanda por otros lados, como que tenía otro enfoque, y aquí en Chile como que la cosa no era para eso. Había otro rival, que hablaremos más adelante de él, y que era más popular entre la gente. Entonces, pude probar mi primera experiencia jugando videojuegos en esa consola, en la Nintendo GameCube. No puedo recordar más o menos a qué edad, pero chiquito. Y me acuerdo que jugué El Señor de los Anillos, que fue, bueno, el juego es una anécdota, pero todavía tengo la consola aquí conmigo, todavía tengo los videojuegos que jugaba, no son los mismos, pero los compré y tengo como mi mini colección. Entonces fue la primera vez que pude jugar. Y bueno, con el paso de los meses, mi tío nos pasó la consola a nosotros, a mí y a mi hermano. No sé cómo fue el proceso de convencer a mi mamá y todo eso, la verdad lo desconozco. Pero así fue como llegó a nuestro poder la primera consola. Y me acuerdo que nos regalaron muchos accesorios para Navidad, juegos y así. O sea, teníamos los controles inalámbricos, ¿sabes? Teníamos las tarjetas de memoria,
Y de ahí se empezó a armar este mundo, ¿no? Como de los videojuegos, la colección de videojuegos. Fue muy bonito. Recuerdo experiencias muy gratas, también muy chistosas. Quisiera contarte la anécdota de como cuando teníamos la demo del Resident Evil 4. Y era un disco súper chiquito para Nintendo GameCube. Que en ese entonces el Resident Evil 4 solamente salía para la consola de Nintendo GameCube. Por lo tanto era como un exclusivo. Daba el caso que ese juego estaba como seleccionado para mayores de 18 años. Entonces a mí y a mi hermano se supone que no podíamos jugarlo. No sé cómo esa mierda llegó a nuestra casa y mi mamá lo tenía escondido en un cajón. Entonces de repente a escondidas yo iba o mi hermano iba y sacaba el juego del cajón. Me acuerdo que nos encerrábamos en la pieza con mi hermano y mi hermano se ponía a jugar y yo lo veía. Y yo estaba en la puerta, así como a puerta cerrada, viendo por el reojo de la puerta, así como por donde meten las llaves. Así como si venía mi mamá, teníamos que cambiar el juego o lo que sea, ¿sabes? Pero por lo general mi mamá siempre estaba ocupada y no venía. Entonces podíamos jugar. Éramos muy malos porque éramos muy chicos. Entonces evidentemente terminábamos con la cabeza cortada en la primera parte del juego, donde vas en la villa, ¿no? Y después me tocaba a mí. Y mientras yo jugaba, mi hermano veía. Y evidentemente, como yo era menor, yo era peor que mi hermano. Entonces, también cabeza cortada, perdiendo. Y así. No me acuerdo si logramos terminar esa demo. Yo diría que sí, tan manco no éramos. Pero ese es un tipo de anécdota, ¿cachai? O sea, como que ese tipo de cosas yo hacía con mi hermano. Y ese fue el tipo de encuentro que tuve con las consolas. Ya más tarde pudimos arrendar. Porque eso también es lo otro. Para no gastar demasiado en videojuegos, que también era muy difícil conseguirlos. Me acuerdo que en ese tiempo estaba el Blockbuster, donde tú podías... Blockbuster, donde podías ir y podías arrendar juegos de distintas consolas o películas y etc. Y nosotros éramos muy fan de eso. Íbamos demasiado. Y me acuerdo que en ese entonces solo mi madre nos permitía jugar en las vacaciones de invierno y en las vacaciones de verano. O en la semana del 18, cosas así. Por lo tanto, ese era un momento donde nosotros, yo y mi hermano, aprovechábamos al máximo. O sea, de ir a arrendar un juego, pasarlo, dárselo vuelta, a la semana siguiente devolverlo, arrendar otro y así. Como que no íbamos mucho en eso. Entonces teníamos la presión de sí o sí hay que estar con ese contratiempo y darse vuelta al juego. Me acuerdo que hubo una época en donde mi hermano se fue de scout y se fue como un viaje. Entonces me quedé yo solo con la consola todas esas vacaciones de invierno. Entonces me acuerdo que me lo disfruté como un hijo de puta, ¿sabes? Me acuerdo que fue de las pocas veces que pude arrendar juegos para un jugador. Porque por lo general siempre buscábamos de 2 players, que también era muy difícil encontrar. Por eso la saga del Señor de los Anillos fue como tan importante. Porque era la única saga de videojuegos que conozco muy bien que se permitía jugar de a 2 al mismo tiempo simultáneo, un cooperativo. También estaba la medalla de honor, pero no, era difícil de conseguir. Entonces el hecho de que mi hermano se fuera, ¿cachai? Daba paso a que yo podía jugar otros juegos que siempre tuve ganas y que nunca pude probar. Pasaron los años, también caímos en la piratería con la consola Nintendo GameCube. Ya de mayores, yo con mi hermano la llevamos al centro de Santiago, nos la desbloquearon, probamos eso. Evidentemente se nos pudrió la consola después de unos meses. Y bueno, los lentes dejaron de funcionar y eso. Entonces fue cuando yo tomé la decisión de comprar una consola usada que estaba en buen estado original. Y tengo mi biblioteca de 4 juegos. Bueno, aquí tengo, sí, son 5. Y tengo 5 juegos acá. Puedo mostrar fotos después. Y realmente esos son los juegos como que yo más le tengo cariño. Actualmente tengo el adaptador para que se vea así como en HD, ¿sí? Para poder jugarlo en pantallas, en televisores de ahora. A decir verdad, tampoco juego mucho, pero es el hecho de tener la consola ahí, de verla, de recordar, de no perder ese gusto en la infancia. Y eso fue la consola Nintendo GameCube. Fue mi primera consola. Entonces vamos a la pausa. Y enseguida regresamos y hablamos de mi siguiente consola, la PlayStation 2.
Mi segunda consola ya fue cuando estaba un poquito en la preadolescencia. En esa época pasaba fines de semana con mi padre. Fue de ese poco tiempo que estuve con él. Y recuerdo que una de las actividades que él hacía era ir a las ferias. Por lo tanto, muchas veces íbamos y estaban los típicos juegos de PlayStation 2. Piratas, por supuesto. Entonces me acuerdo que aprovechábamos de comprar algunos. Y en ese entonces teníamos la PlayStation 2, pero la más gorda, ¿sabes? De las primeras, creo que fue la primera versión que salió. Y no me acuerdo cómo la conseguimos, realmente. Solo sé que estaba. Creo que la consiguió mi hermano, si mal no recuerdo. Y recuerdo que jugué muchos juegos, pero solo vieron dos que son realmente como los memorables para mí. El primero fue el Resident Evil 4, el cual ya estando un poco mayor, como que ya me sabía la historia, pero además la versión de PlayStation tenía un montón de contenido extra que la versión de GameCube nunca tuvo. Entonces lo jugué como por ese contenido extra. Y además el hecho de ser un poco más grande, como que ya entendía la mecánica, como que te podía disfrutar más del juego, en verdad, como que sufría y menos. Y me obsesioné demasiado con ese juego, lo jugué demasiadas horas. Creo que es el juego que más he jugado. Y desde entonces como que me salió el reto interno de probarlo en todas las consolas, en todos los dispositivos. Y bueno, saliendo un poco de la PlayStation, lo completé en todas las otras consolas, excepto en Wii, que solamente jugué los primeros capítulos. Y ahora estoy planteándomelo si me lo consigo de alguna forma en la versión de VR que va a salir. Estoy planeando ahí cómo lo hago, porque honestamente me gusta el VR, pero considero que hay muy pocos juegos que me llaman la atención. Entonces el hecho de conseguir un VR solo para un juego, como que no justifica el gasto, ¿sabes? Y tiene que ser un VR específico. Entonces estoy calculando ahí, estoy haciendo la logística. Avisaré, por supuesto, si lo consigo, pero por ahora no me vuelve loco. Pero me queda pendiente ese bichito, ¿sabes? De que el Resident Evil está para esa consola y no lo he jugado, por lo tanto sé que tarde o temprano me lo voy a pillar. Está en mi lista. Y el segundo juego que jugué así, pero demasiado, fue la saga de Devil May Cry. Esa es una saga muy bonita, se relaciona un tanto con la de Resident Evil. Sin embargo, la primera vez que jugué Devil May Cry no fui consciente de que estaba jugando Devil May Cry, sino que pensé que estaba jugando cualquier otro juego. Me di cuenta años más tarde, pero mi primer contacto con esa saga fue en una kermés de mi colegio, que es una reunión especial que se hace en los colegios cada ciertos términos de temporada escolar. Y me acuerdo que había un local de chicos donde tú pagabas no me acuerdo cuánto era actualmente, no sé, habrá sido 1.000, 2.000 pesos chilenos, como por jugar 30 minutos, algo así era. Y como no tenía consolas en mi casa, por supuesto que yo pagaba y jugaba un rato, ¿sabes? Entonces me acuerdo que ahí jugué un juego que era el Devil May Cry 1. Yo no sabía que era Devil May Cry, pero estaba jugando y el juego me pareció increíble, me encantó. No pude conseguir el nombre después, entonces me perdí la saga, como que no pude saber muy bien qué era. Pero con la PlayStation 2 pude jugar el Devil May Cry 3. Y ese juego sí que le metí horas. Ese juego me lo pasé en todas las dificultades. No obtuve el mayor rango en todas las dificultades, como que ese logro fue demasiado para mí. Pero sí le metí muchas horas. Me acuerdo que escribía como guías para mis amigos, así como, no, mira, para este jefe tienes que pasártelo con estas armas, lo que sea. Entonces fue un juego que le metí demasiadas horas. El Devil May Cry 4 también me lo jugué, y así el 5. Y es básicamente por el componente de nostalgia y por el componente de gusto, porque la saga me parece súper buena, el argumento me encanta, los personajes me conectan demasiado. Pero, sin embargo, fue como eso lo más icónico de la consola PlayStation 2, como que la facilidad de encontrarse juegos piratas, comprarlos baratos, probarlo, y era un plug and play que era súper sencillo. Me encanta eso de las consolas, que fue muy atractivo para mí. Sin embargo, no todo lo bueno dura para siempre, y las consolas inevitablemente se me comenzaron a fundir, lo que sea. Entonces como que después pasamos a la PS2 Slim. Me acuerdo que también vi unas versiones de unos amigos con un ventilador. Entonces las consolas se pudrían, como que se freían las weas después de algunos años. Entonces tampoco eran eternas. Así que la mía inevitablemente creo que se frió y no la usé más, o la vendimos para comprar la GameCube. Como que no me acuerdo muy bien en qué quedó.
pero fue como esa época, como de lo... no sé, habrá sido mis 14, 15 años, una mierda así. Menos incluso. Entonces, guardo como con cierto cariño en la PlayStation, pero le tengo más cariño a la GameCube porque fue la primera, fue el primer amor. Fue con los primeros juegos que pude realmente disfrutar. Como que con la PlayStation fue todo mucho más express. Como que lo sentí mucho más efímero, en el fondo. Y no fue hasta el año 2000... No, habrá sido como unos 2 años después, claro, porque ya había salido la PlayStation 3. Pero estaba una nueva consola en el mercado chileno, que era la Xbox. Y fue la primera consola, me acuerdo muy bien, la Xbox 360. Fue la versión, no era la más chiquita de almacenamiento, sino que era una más. Esa me la compré yo con mis primeros ahorros. Porque yo siempre, desde chico yo he sido muy bueno para ahorrar, ¿cachai? He sido muy cagado con mi plata. Ya no tanto, pero cuando era pequeño sí sufría ese síntoma. Sufrir, entre comillas. Y junté meses entre mesadas, entre, no sé, entre lavar autos, entre limpiar la casa, entre cortar el pasto, entre pintar, lo que sea. Mi madre siempre tuvo la mecánica de haz esto y obtienes esto otro. O vamos a comer, o te pago esto, o lo que sea. Entonces esa mecánica siempre me incentivó a estarme moviendo. Y por ello aprendí a hacer varias cosas. Pero esa fue la primera consola que me pude comprar con mi propio dinero. Me acuerdo que mi tío, el mismo tío que tenía la Nintendo GameCube en ese entonces, ya compraba por Amazon, ¿cachai? Tenía su casilla aquí en Santiago, en Chile. Por lo tanto compraba cosas de Amazon, le llegaban. Y eso era como súper, así como súper místico. Entonces viendo los precios por Amazon y eso. Fue la primera compra que hice en Amazon por mi propia cuenta, ¿cachai? Después de un micrófono que me compré. No, perdón, no compré micrófonos, los compré aquí. Sí, solo los compré solo en Chile, perdón. Me compré la consola, la Xbox entonces. Y con la Xbox, me acuerdo que el primer juego que pude probar fue el Resident Evil 5. El Resident Evil 5 fue muy especial porque pude hacer como el primer paso de los 480p al 720p. Y fue como, todavía me acuerdo exactamente que estaba en esa habitación, estaba jugando el modo mercenarios. Y estaba en 480p y mi tío en una me trajo un cable y me dijo, ya, probemos esta weá, así como ya, pum. Y me acuerdo que se veía el hombro así como más brilloso y weá en ese entonces, imagínate, pum, un mind blowing así, pero gigante. Fue increíble esa consola, me gustó mucho, jamás la desbloqueé. Me compraba juegos cada vez que podía, me los regalaban, era la misma mecánica que fue con la GameCube. Juegos que pude disfrutar mucho fue el Resident Evil 5 porque me lo pasé pero completo. Obtuve la edición como coleccionista, que más tarde creo que le di la caja. No, después vendí esa consola. Sí, se la vendí a mi medio hermano y se la vendí con varios juegos. Y no puedo recordar ahora mismo algún juego que haya disfrutado tanto como en las consolas anteriores. Sin embargo, hay una saga que me tocó mucho, que es la del Gears of War. Y Gears of War fue esa saga muy especial porque era para 2 jugadores. Entonces jugaba yo con mi hermano cuando mi hermano estaba en casa. Y me acuerdo que jugamos el Gears of War 1, el 2 y más tarde salió el 3. Entonces imagínate todo el tiempo que estuve con esa consola. Me la disfruté pero demasiado. Esa fue la saga que más jugué. Me acuerdo que jugaba mucho el modo horda con mi hermano. Desde entonces le tengo un cariño muy grande a todos los juegos que tienen modo horda porque me encanta, me recuerda a eso. Y le guardo ese cariño a esa consola justamente por eso. Porque fue la primera consola que me compré con mi sueldo. Pude pasar mucho tiempo con mi hermano jugando, que es de las cosas que más me gusta hacer con mi hermano, en verdad. Y tercero, es todos esos años que la tuve y la cuidé como si fuera, no sé, un chiche, ¿sabes? Y después de varios años, la vendí. Ya estaba agarrando demasiado polvo, como que era muy grande, en verdad no la tocaba nunca y necesitaba el dinero. En ese entonces creo que era para comprarme una interfaz de audio. Entonces imagínate el valor agregado que tiene para mí eso, ¿cachai? O sea, no es algo que me haya dolido ni nada de eso, no quiero que lo pienses así, pero sí se trata de algo que le puse demasiado empeño y fue para algo que era mi música, por lo tanto tenía un valor equivalente para mí. Entonces permíteme hablar ahora, vamos a ir a la pausa, sin embargo permíteme hablar de cómo esta transición, porque hay una consola más que tuve y después ocurrió mi transición.
mi evolución personal. Y bueno, vamos a la pausa y luego volvemos. Pero sí te adelanto que la siguiente consola se trata de una Xbox de la generación X. Sí, correcto. Vamos a la pausa y volvemos. De acuerdo, entonces pasé la consola de la Xbox 360, pasé a una Xbox One. Y me acuerdo que en ese entonces yo ya había egresado del colegio, ya era el año 2015. Me encontraba trabajando en un trabajo regular. En ese entonces estaba postulando para la PDI por segunda vez. Interesante historia también, y bueno, en ese entonces ya trabajaba, tenía un sueldo mínimo de mierda, me acuerdo. Pero me pude comprar varias cositas. Me acuerdo que en ese entonces me compré mi audífono Sony, que ahí están todavía, unos gigantes que muchos de mis amigos me han visto. Eso me los compré con mi sueldo. Entonces, para mí tienen un valor increíble. También me compré... No me acuerdo si me compré un teléfono. No, me compré un micrófono, parece, también en ese entonces. Sí, un AKG 220, si mal no recuerdo. Y bueno, ahí como que empecé a tomarle un poco más de peso al valor del dinero, al comprarse cosas, ¿cachai? Eso fue genial, fue una época muy bonita, porque siempre me lo he podido gastar, he podido guardar y he podido gastármelo en cosas que realmente me gustan, como que nunca me han puesto mucha presión, en realidad, en ese aspecto. Por lo tanto, en ese entonces me acuerdo que junté mucho dinero y me compré esta consola Xbox One. Me acuerdo que era la edición blanca. Creo que me costó unos 350 lucas en ese entonces, de pesos chilenos. Así que serán unos $600, algo así, habrá sido en ese entonces. Una consola preciosa, pero me lo pasé muy mal con esa consola. No se trata, perdón, por algún fallo técnico que haya ocurrido con esa consola o que se calentara o algo así. De hecho, nunca tuve los anillos rojos de la muerte ni con la Xbox 360, ni no me pasó nada raro con la Xbox One. Sin embargo, sí me pasó que los juegos ya no me llenaban. Como que me acuerdo que jugaba y me aburría. En realidad, estaba jugando y me aburría. Me acuerdo que empecé a gastar dinero en weas. Me acuerdo que me compré era el Call of Duty 3, si mal no recuerdo. Nunca había jugado Call of Duty. Yo siempre fui de medalla de honor por la GameCube. Y cuando estuve en Play no jugué nunca un Call of Duty. Un Call of Duty. Y me aburrió. Ni siquiera pude terminarlo. Me acuerdo que lo compré en lanzamiento. O sea, me gasté como 60 lucas y nunca terminé en la campaña. ¿Está ahí? Otro juego en el que malgasté mucho dinero fue el Mortal Kombat. En ese entonces a mis amigos les encantaba el Mortal Kombat 3. Me acuerdo que lo jugábamos en la Play 3 de un amigo. Y... puta, yo me compré el Mortal Kombat 9. Estaba en la Play 3, sí. Yo me compré el Mortal Kombat 10. Y me acuerdo que me lo compré en lanzamiento de nuevo. Y me lo compré en la edición Ultimate X, no sé qué wea, que venía como con otros personajes y tenía ahí un pase. Y weas, ¿cachai? Entonces... gasté mucha plata en ese juego, weón. Creo que fueron como 80 lucas. Fue una tontería. No sé qué mierda estaba pensando. Si yo nunca he sido bueno en los juegos de pelea tampoco. Pero afortunadamente fue de los juegos que más pude compartir con mis amigos. Entonces, pues, como que valió la pena en ese aspecto. Pero en todo lo demás, esa consola fue un desastre. No... nunca pude sacarle provecho. Y también fue en esa época en donde adoptamos a mi perro Mufasa. Y fue entonces cuando la consola realmente se fue al carajo. Porque ahí ya... me acuerdo mucho que pasaba. Mufasa jamás me comió nada, jamás me rompió nada a mí, ¿cachai? Pero sí me acuerdo que pasaba que era muy demandante de tiempo. Me acuerdo que estaba jugando y él estaba al lado, era un cachorro, ¿cachai? Era un perrito chiquitito. Y siempre demandó mucha atención, entonces como que no jugaba. Como que veía series, me acuerdo, en la consola. Y me acuerdo que muchas veces que la weá se llenaba de polvo. Para mí era increíble. Como que lo dejaba ahí. Pasaban 2 semanas porque entre que estaba trabajando, entre que estaba con la postulación de la PDI y estaba con mi perro, no jugaba. Y si jugaba, la encendía, me acuerdo, y veía Netflix. Así como 20 minutos, un capítulo y ya no era para mí. Y no quería seguir gastando plata en juegos. Como que me aburrió.
Eso fue lo que pasó, me quemó. Entonces, fue entonces cuando pasaron los años, la vendí esa consola. Me acuerdo que me costó un mundo venderla. Muy poca gente está interesada en comprar esa consola. No sé en realidad por qué, pero me costó mucho venderla. Logré venderla. En ese entonces ya estaba estudiando logística. Creo que era en mi primero o segundo año. Y no tuve consolas, no tuve nada hasta el 2018. En el 2018 hice mi transición, mi transformación de la que te hablaba, y me pasé al mundo del PC. Tengo un muy buen amigo que me hizo el dato, en realidad me ayudó mucho. Me hizo el presupuesto del PC, me ayudó a escoger las piezas, e incluso el buen amigo me armó el computador. Mi buen amigo Sebastián, que lo aprecio bastante, así que él me hizo la primera computadora gaming, ¿cachai? Y desde entonces como que fue un cambio total. O sea, me costó mucho ambientarme porque yo venía de Mac. Y para mí fue la primera plataforma no Mac que era ocupada, ¿cachai? Entonces, adaptarme mucho al flujo de Windows y adaptarme a todos los programas de audio que yo ocupaba, buscar alternativas en Windows, como para hacer la migración completa. Una vez que tuve ese tema solucionado, que no fue en realidad tan difícil, vino toda la parte de los videojuegos. Y el Steam y el Epic Store como que explotaron mi mente, ¿cachai? Pero también la capacidad de los juegos piratas. Me acuerdo, fue la primera mierda que hice, instalar un montón de juegos piratas que me disfruté, pero un montón. Y a día de hoy los juegos que más tengo como con horas jugadas en mi Steam viene siendo Devil Within 2 con 53 horas. Devil May Cry 5 tiene como 70 horas. Luego viene Monster Hunter World, que es un juego que descubrí hace poquito y tengo ya 120 horas. Entonces, esos son los juegos que más he disfrutado en la plataforma de PC. Ha sido la plataforma que más me he disfrutado desde que tengo la GameCube. Así que para mí esa es como mi elección. Ya me veo muy difícil, así como realmente pasar a volver a unas consolas. Como que ya no son para mí, como que ya no me molesta esperar los drivers o el instalador, como que instalar, como que para mí no es drama, porque eso también existe en las consolas, también está ese tiempo muerto. Lo único que sí se extraña es el concepto de plug and play. Eso de realmente encender y a los 2 segundos ponerte a jugar, que es lo que tienen las consolas más nuevas. Creo que eso está increíble. En el mundo del PC eso no pasa todavía. Pero en realidad no me complica, bueno. También siento que es un vicio mucho más caro, pero bueno, me quedo muy a gusto porque para mí se vuelve compatible todo lo que es música con todo lo que es el mundo videojuego, como que junto las plataformas, junto a la inversión, ¿sabes? Entonces como que para mí eso es clave. Sin embargo, no me planteo así, insisto, en volver a comprar las consolas como para tenerlas de colección y eso. Creo que solamente la GameCube debería tener ese valor, al menos para mí, que fue la primera. El resto como que no me llama mucho la atención. También conozco mucha gente que cada vez se pasa al mundo del PC, lo cual es un factor no menor. Y lo último que quisiera mencionar antes de cerrar es el hecho de todo lo que los videojuegos hicieron por mí, ¿sabes? A mí tuve la fortuna de, al ser un jugador desde chico, escuché muchos juegos en inglés porque la consola GameCube fue un mercado tanto chino como estadounidense, entonces como que eso fue increíble. También los tiempos de hermanos que me dio, eso fue fantástico, ¿sabes? Si no fuera por esas consolas, en el fondo, no sé qué hubiera pasado. Así que creo que ese es el valor agregado que realmente tienen para mí, han tenido los videojuegos. Así que eso es todo lo que quería compartirte. Ha sido un podcast muy divertido, la verdad se me ha pasado muy rápido. Nos veremos la próxima semana. Dime qué consolas tienes tú y cuáles has jugado. Así que más nada. Cuídate mucho, nos vemos la próxima semana y chao, chao.